El universo es muy grande y extenso. ¿Te has parado a pensar que realmente nosotros somos un planeta en un mundo totalmente gigantesco e infinito que nunca podrías llegar a pensar ni siquiera a imaginarte en la cabeza? Y es que lo cierto es que el planeta Tierra es solo una pequeña parte del universo, por no decir una mota de polvo, o incluso menos. Y en este vídeo vengo a explicarte algo que a muchos les giraría la cabeza y que probablemente ni siquiera se hayan enterado. Y es que cuando hablamos de otros universos, otros planetas, otras formas de vida, es inevitable no pensar en los extraterrestres o aliens. Ya sabéis, los ovnis, las vidas en otros planetas, otros seres que podían haber colonizado otros lugares o incluso haber salido de una rama evolutiva totalmente diferente a la del ser humano. Y si te dijera que muy posiblemente los extraterrestres estén mucho más cerca de lo que piensas, solo que todavía no has podido verlos por el simple hecho de que viven en el fondo del océano. Créeme que esta teoría no es tan loca y en este vídeo vengo a explicarte que muy posiblemente esta teoría de que los aliens puedan vivir en los océanos sea más cierta de lo que pienses y no escape tanto. Te sonaría raro, porque iban a estar viviendo en el océano, en el fondo del mar. ¿Qué es lo que a ellos se les ha perdido en el fondo del océano? ¿Por qué no simplemente van a otro lugar a vivir o se dejan ver, como tú dices? Pero es que lo cierto es que ya hemos comprobado que aunque estos extraterrestres estén cerca de nuestro mundo, parecen no dejarse ver simplemente porque no quieran o por algún motivo en especial. Pero, ¿por qué están entonces en el fondo de los océanos? Esta teoría, por descabellada que suene, fue lanzada por un científico de la NASA que advirtió que muy posiblemente alienígenas pudiesen estar viviendo en el fondo del océano actualmente y nadie se daría cuenta. Según la teoría de este científico, nos dice que estos seres de otro planeta habitan actualmente en lo más profundo del océano, en mundos congelados, nos dice, que se encuentran sumergidos en aguas bajo cero. Además de esto, vivirían en unas condiciones que los protegerían de distintos desastres naturales, lo cual es bastante increíble. Si bien es cierto que el mar, la mayor parte de la Tierra está formada por mar y océano, prácticamente toda nuestra Tierra está formada por agua, que si tú no lo sabías, sabemos más del universo que de nuestro propio océano. Y eso es debido a que las altas, pero altas profundidades que posee el océano ocultan muchísimos misterios y ni siquiera hemos podido averiguar todas las formas de vida que pueden estar viviendo en estos momentos en nuestro océano y lugares que jamás podemos llegar simplemente porque está tan profundo que la presión no nos dejaría. Con esta teoría ya nos sugiere que los extraterrestres, aunque ya la habíamos imaginado, deberían poseer una tecnología superior a nosotros, la cual les deje desplazarse a muchísima más rapidez por el universo para llegar a nuestro planeta y no solo eso, sino también ser capaces de soportar las grandes presiones acuáticas tan profundas que nosotros, el ser humano, todavía no hemos podido implementar. Lo que este científico cree es que estos seres viven actualmente desconectados de la Tierra y protegidos por una gruesa capa de hielo, por lo que tendrían una forma más similar a peces o algún animal marino. Entonces, ¿estos seres que habitan supuestamente con civilizaciones en el fondo del océano realmente son tan inteligentes? Deberían de serlo, porque si crean una civilización nos están diciendo que ya están haciendo algo que el ser humano hizo hace muchísimos años atrás. Tienen ciudades, lugares submarinos y que muy posiblemente se salga de nuestra mente lo increíblemente avanzados que tienen que estar sus edificios o sus tecnologías, ya que hemos explicado que para llegar al fondo del mar todavía no hay una tecnología suficientemente avanzada, todavía no ha habido maquinaria que haya llegado hasta el fondo del océano de las fosas de las Marianas. ¿Es o no cierto que las fosas de las Marianas habiten criaturas todavía no descubiertas e imperceptibles a nuestro conocimiento o etcétera? Esto no quiere decir que los extraterrestres vivan en este lugar, puesto que lo que nos dice este científico es que viven bajo los icebergs del hielo, en lugares árticos que tampoco hemos podido llegar a explorar correctamente. Para hacernos una idea, el lugar donde se encuentran las fosas de las Marianas es en el Océano Pacífico, al este de las 14 islas marinas. Las temperaturas aproximadas del Océano Pacífico serían de 29 grados. Por así decir, no tienen mucho que ver con los lugares congelados en los que se dice que podrían vivir los extraterrestres. Así que podríamos decir que las fosas de las Marianas no es el lugar exacto donde podrían estar las civilizaciones alienígenas, pero realmente nunca se sabe. Y como he dicho, aún no hemos logrado explorar el fondo de las fosas de las Marianas, ya que si tú no lo sabías,
es un lugar de los cuales se habla muchísimo, se tiene muchísimo misterio y todavía no se ha asegurado nada en concreto a esta zona. Lo que realmente da más curiosidad es que la reunión de la División de Ciencias Planetarias explica que la mayor parte de los mundos capaces de albergar vida no se parecen a la Tierra, sino que podrían ser la mayor parte de esos mundos, por así decir, planetas congelados, lo cual con océanos subterráneos atrapados bajo las gruesas capas de hielo. Lo que básicamente nos están explicando es que muy posiblemente si una civilización extraterrestre estuviera viviendo aquí en la Tierra, existe una pequeña teoría, pero muy curiosa y que posiblemente si fuera real podría cambiar totalmente todo lo que sabemos acerca de nuestro planeta. Es que existen mundos subterráneos, bajo tierra, en los cuales, debajo de nosotros, por así decir, existe esa civilización con nuevos océanos, nuevos lugares, y esta teoría además posee una historia que ya conté anteriormente en vídeos, pero que voy a hacer un análisis también en este porque creo que es interesante de comentar. Pues hace años surgió la historia del organismo 46B. Un organismo que el cual si estuviese vivo podría ser perfectamente el protagonista de una película de terror y probablemente nadie creería lo que pasó. Pero lo cierto es que supuestamente este caso fue real y tal como lo cuentan era una criatura de 45 metros capaz de paralizar a esa distancia a una persona o a un ser vivo y lo mejor de todo cambiar su cuerpo de forma para, por así decir, transformarse en una persona. Y esto te lo cuento tal como lo dicen en realidad en la noticia. No estoy exagerando nada porque dice exactamente eso. Si ya en sí es muy difícil de creer que una criatura de 45 metros sea capaz de paralizar a personas, y no solo eso, sino transformarse en una de ellas con una inteligencia superior, que podríamos decir que encima hay más cosas en el caso que no he explicado, podrías decir que realmente es de locos y que no hay por dónde coger este caso. Pero la relación que tiene todo esto es cuando decimos que estas personas que estaban, por así decir, en un lugar ártico, estuvieron intentando estudiar un lago subterráneo. Y aquí es donde quiero entrar a los casos que he dicho anteriormente de teorías que se piensan que bajo nuestros pies podrían estar viviendo un mundo subterráneo y nosotros ni cuenta nos habríamos dado. Una expedición científica rusa se dedicó a intentar estudiar un lago subterráneo en el Ártico, en el cual este organismo fue descubierto. Mientras ellos estaban, por así decir, buscando en ese lago congelado, en ese lugar inhóspito y ni siquiera que pudiesen haber sabido nada de él, se encontraron con esta criatura que supuestamente desactivó su radio, se transformó en una persona y además lanzó un veneno muy potente con muchísimos metros de distancia, y por así decir 45 metros ya es demasiado grande el bicho. Pero esta es la historia que nos cuentan de este caso, que la verdad tú decidirás si creerlo o no. Para mí es muy hardcore. Para haceros una idea, vosotros tened en cuenta que la criatura depredadora más grande que ha poblado el océano es el megalodón, un tiburón con 16 metros que muy posiblemente podía llegar a 20 en algunos casos, ¿vale? Y esto ya era un tiburón gigantesco, muchísimo más grande que el tiburón blanco que actualmente vive, ¿vale? Y que, por así decir, era una bestia que si ahora mismo el megalodón existiera, comería ballenas. Porque otra cosa, con el tamaño que tiene, casi no podría saciar su hambre. Poder decir que existe un bicho con 45 metros, como un pulpo, que eso no lo he explicado, que sería como un pulpo, capaz de transformarse y esas habilidades tan raras, es como que choca un poco, ¿no? Pero ahora quiero que penséis en algo que lo he contado exactamente para, básicamente, explicar lo de los extraterrestres en el océano. Y es que fuera de todo de si es real o no, que eso ya se lo dejo a cualquier persona que lo crea y lo que queráis vosotros pensar, simplemente la coincidencia es mucha. Y es que lo que nos dicen es que los extraterrestres podrían estar viviendo en las profundidades del océano, en lugares árticos, en un mundo subterráneo, lo cual coincide con lo que estos científicos rusos estaban haciendo: explorar un río ártico, un río congelado en el cual no había sido explorado hasta ese momento, que justamente entraron a ese río a explorarlo en el lugar ártico y se encontraron con la criatura 46B, organismo 46B. Así que, ¿casualidad? ¿O tal vez ciencia ficción? No lo sabemos, pero lo cierto es que la coincidencia es muy grande y que la criatura de existir
De hecho, sería lo más parecida a un extraterrestre. Otros datos que tal vez sean de interés es algo relacionado con un sonido que se escuchó en 1997. Un sonido llamado bloop, en el cual se dice, más o menos nos intentan explicar que ese sonido con las frecuencias que tenía que deberse a un ser sumamente gigantesco, aún más grande que la ballena azul, animal más grande conocido hasta ahora, si tú no lo sabes, de toda la Tierra. Así que, o bien era eso, o un iceberg golpeándose contra el fondo marino. Pocas personas creyeron lo del iceberg y se quedaron más con la duda de si una criatura gigantesca podría estar todavía viviendo en las profundidades del océano. Pero de ser así, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? ¿Sería algo alienígena? Ahora podríamos tener en cuenta algunas de las cosas que he dicho anteriormente sobre las civilizaciones que viven bajo nuestros pies en el océano, por así decir, en las profundidades que nosotros no hemos llegado. Pues esto sería una prueba más, aún más evidencia de lo que estoy explicando. A menos que simplemente se trate de una criatura leviatán no descubierta y que no tenga nada que ver con los extraterrestres, pero la duda aún así queda. Para serte sincera, yo realmente pienso que nos falta mucho, pero mucho, por descubrir del fondo marino. Hay tantas cosas que no conocemos, ya sea en el océano, fuera del océano, que no hemos podido descubrir, que no hemos podido entender. Y todas las formas de vida que aún así, a día de hoy, se siguen descubriendo nuevas formas de vida animales. ¿Creéis de verdad que no van a haber más en el fondo del mar? ¿O en otras partes del mundo donde ni siquiera hayamos mirado o ni siquiera nos hayamos dado cuenta, hayamos sido conscientes de su existencia? Yo realmente pienso que nos queda mucho por conocer, por descubrir y sobre todo el mar encierra muchísimos secretos. En caso de que existiese vida inteligente, sería imposible de contactar con ellos, puesto que las capas de hielo de la superficie bloquearían las señales de radio. Además, no creemos que los organismos que habitan en el océano sean muy propensos a desarrollar vuelos espaciales. Y además se dice que si no nos encuentran primero, podría ser porque deciden que la comunicación a larga distancia no vale la pena. Pero si me permitís añadir una cosa, realmente, posiblemente lo único que ellos quieran hacer sería vivir su vida en su civilización tranquilamente, alejados de la raza humana, simplemente porque tendrán una tecnología superior y ni siquiera les interesa saber de nosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que esté en la página web, de lo que haya dicho ningún científico, pero hace poco tiempo, que sé que la fuente no es lo más viable de todas, una niña pequeña le estuvo explicando a su madre historias como si ella realmente estuviese escuchando lo que le decía un extraterrestre o fuese consciente de lo que realmente pasaba en la vida alienígena fuera de la Tierra. Esta teoría es la más rara de todas, pero te la voy a contar. La niña explicaba que los aliens eran reales. En pocas palabras le decía a su madre que eran reales y que ellos estaban aquí con nosotros, pero que lo que pasaba era que venían a la Tierra porque no tenían agua. Vosotros sabéis que no todos los planetas son ricos en agua, muchos de los planetas no tienen el agua como una, por así decir, fuente natural como nosotros la tenemos en la Tierra. Muchas veces se ha dicho que se busca agua en Marte, porque no existe, o en otros planetas que ni siquiera existe la probabilidad de que haya agua. Pues muy posiblemente, si esta teoría de la niña fuera cierta, que lo cierto es lo más extraño que he oído en mi vida, los extraterrestres están buscando agua en la Tierra, y al final se encontraron con el océano, habrán montado ahí su base y no querrán tener ninguna comunicación con los humanos porque simplemente no les interesa. Ellos viven ahí tranquilamente y no tienen la necesidad de buscar comunicaciones con otros seres que a lo mejor ni siquiera entenderían lo que ellos están haciendo. Algo más curioso, ¿sabías que antiguamente, hace poco se estaba estudiando el fondo del océano y que de repente, sin previo aviso, dejaron de hacerlo? Eso deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Ellos simplemente se cansaron de estudiar el fondo marino porque vieron que no había nada? ¿O es que se encontraron con algo realmente tocho que no encontraron una explicación? ¿O decidieron simplemente no seguir estudiándolo por algún motivo desconocido? Lo mejor de todo es que cuando estaban estudiando el océano y dejaron de estudiarlo, rápidamente se fueron a estudiar el espacio, como si entre líneas nos estuvieran diciendo hay que salir del planeta. O sea, es como muy hardcore, ¿no? O sea, no creo que tenga nada que ver, pero imaginar que estáis estudiando el fondo del océano y de repente, de la nada, nos dicen que ahora están haciendo como estudiando el espacio, totalmente lo contrario a lo que era el océano. Como en plan, hay que salir del planeta, se acerca el fin del mundo, ¿sabes? Es como, ¿qué habrán visto? ¿Vieron algo interesante? ¿O simplemente
nada, no encontraron nada interesante y decidieron estudiar otra cosa. Con todas las preguntas sin respuesta y todas las teorías que te he explicado, dejo por aquí este vídeo lleno de dudas, aún así casi como empezó, porque lo cierto es que aunque yo quisiera traer la respuesta, no lo sé todo, y aunque me gustaría saber por qué los alienígenas están viviendo en el fondo del océano, tampoco lo sé, me gustaría crear una propia teoría mía. Y es que a lo mejor simplemente estén viviendo ahí por algunas circunstancias que en su planeta, por lo más seguro, no sepamos, y habrán decidido instalarse aquí, y como los humanos somos un poco subnormales, ¿vale? A veces, algunos son así, los alienígenas deciden que no quieren saber nada de nosotros, básicamente. Ellos están tranquilamente con sus cosas, con sus investigaciones, su vida, a lo mejor hasta viven normal, en una ciudad como nosotros, y no tienen ningún problema y no quieren saber nada de la raza humana, pues, básicamente. Pero de ser así, lo cierto es que el Ártico encerraría muchísimos misterios. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya encantado. Únete a la manada, haz clic y nos vemos en los siguientes vídeos de misterio, gameplays o lo que te pueda traer, porque ni yo misma sé que te traigo, al menos suelo traer cosas random. Déjame en los comentarios tu teoría sobre los alienígenas. ¿Por qué crees que viven en el fondo del océano? Si tú crees que es cierto, si crees mejor que no. Así que nada más. Un saludo para todos.